Vamos a ver reflejada nuestra propia historia en la vida de Israel. Entonces, ¿por qué decimos que vienen de diferentes épocas? Porque a través de los salmos vemos diferentes ideas. Vemos cómo hablaban del templo, cuando tenían templo, cómo hablaban del sacrificio que ofrecían en el templo. Vemos después también el exilio, o sea, también no solo es el estar en otro país, sino la ausencia de su templo, porque ya no tenían templo, como el templo fue destruido. ¿Ok? Vemos también la realeza, cómo se le da honor a este Dios, cómo también David fue el ungido, y ahora pues vamos a hablar qué es el ungido. Y también vemos cómo hablan en sí de la creación, la tierra, en los paisajes de Israel. ¿Ok? Entonces vemos un libro que cubre básicamente todo, cubre la creación, cubre lo que pasa en la tierra, cubre nuestra relación con Dios, habla también del Rey en el cielo. Entonces es un libro, digamos que básico, y un libro que nos da una lección de historia, una lección de relación, y como es la vida de David también, una lección de obediencia. Bueno, entonces, deberíamos aprender de la Biblia, ¿ok? Entonces, aprendamos de la Biblia. ¿Qué es el Pentateuco? Bueno, es lo mismo que la Torá. ¿Qué es la Torá? Bueno, son los 5 primeros libros de la Biblia, que son el Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Números y Levítico. Levítico, que son las reglas, las leyes, ¿ok? Las leyes. Entonces, debemos saber que son los primeros 5, y que en esos 5 se habla del inicio, de la creación, de las primeras épocas de la creación, con Adán, qué pasó con los hijos de Adán, con Abraham, qué pasó con Abraham, después en el Éxodo, qué pasó con Moisés, qué pasó con los egipcios, todo eso, la historia de Jacob, cómo empezaron a subir en la relación con Dios, cómo cayeron de la relación con Dios, ¿sí? Y después, esta historia de salvación que empieza desde Génesis, desde el pecado, porque antes de ese capítulo, de cierta manera, no necesitábamos salvación. Antes de que entrara el pecado, no necesitábamos salvación. Fuimos creados a imagen de Dios, fuimos creados a semejanza de Dios, ¿ok? Fuimos creados para ser eternos, y en ese contexto era que la vida sería eterna, así como la conocemos. ¿Ok? Por eso, por ejemplo, debemos aprender, bueno, y entonces si nos hizo así, ¿por qué cambió? Por el pecado. ¿Ok? Cambió por el pecado. Pero entonces, ¿por qué morimos por el pecado? ¿Por qué? Porque Dios en su amor los sacó del paraíso para que así, como comieron del árbol de qué? La vida, del bien y del mal. No comen del árbol de la vida. El árbol del bien y del mal. Del árbol del bien y del mal. Entonces descubrieron lo que era bueno y malo. De igual manera podrían haber comido del árbol de la vida y entonces hubieran sido eternos. Entonces los sacan, ¿no? Realmente no solo para castigarlos, sino también para protegerlos y para poder empezar con su plan, no sé, digamos, plan salvación 1.1, ¿verdad? Porque ya el hombre, por la envidia del diablo, dejó que entrara el pecado, y entonces ya el Dios tuvo que hacer algo más para salvarlos. Y desde esos libros, viene todo ese tira y afloje en nuestra relación con Dios. Y como después de esos libros, entonces vienen los profetas. Vienen los profetas mayores y los profetas menores. No porque unos fueran viejos y otros más jóvenes, no porque unos fueran mejores y otros peores. Se refieren profetas mayores y menores más bien por sus escritos, por lo largo de sus libros. ¿Okay? Pero todos tenían una misión especial y todos tenían que profetizar.
y tenemos los libros de la sabiduría, y el libro del amor, el cantar de los cantares, y todo esto. Entonces debemos saber. Por ejemplo, si nos dicen, quiero hablar de amor, bueno, vayamos a la Biblia. Quiero conocer de finanzas, bueno, vamos a la Biblia. Quiero conocer de intimidad, bueno, vamos a la Biblia. Quiero conocer de todo lo que a veces pensamos que es tabú y que la Biblia no lo tocaría, de todo habla la Biblia y todo nos lo enseña y nos dice por qué lo que nos enseña que hagamos es bueno y por qué cuando hacemos lo que nosotros queremos es malo, ¿ok? Porque también leyendo y estudiando nos damos cuenta de que no porque alguien esté mencionado en la Biblia quiere decir que es un santo, ¿ok? Puede que lo sea, pero pues no lo sabemos, ¿verdad? Puede que se haya arrepentido al final y todo eso, no lo sabemos. Entonces conocemos de cómo siempre ha habido problemas en las relaciones, siempre ha habido problemas de fidelidad, siempre ha habido problemas de prostitución, siempre ha habido problemas con el alcohol, ha habido problemas de esos por siempre. Pero a través de todas estas lecturas y estos estudios, entonces aprendemos cómo todos estos problemas giran alrededor de uno solo. El hombre. Bueno, más que el hombre, la desobediencia y el orgullo. Más que todo, todos son. Porque todos queremos nuestro plan, ¿ok? Si aquí les propongo, bueno, vamos a decorar este salón para que quede bien bonito. Tenemos, ¿cuántos? Como 25 planes que son el mejor. No, es que el mío es mejor porque el mío tiene más color. No, es que el mío es mejor porque tiene menos color. No, es que el mío es mejor porque es más claro. No, el mío es mejor porque es más oscuro. ¿No? Y así nos quedamos peleando. ¿Verdad? Así nos quedamos peleando. ¿Y quién viene a ponernos de acuerdo? Solo aquel jefe mayor que sabe el plan verdadero, que nos puede abrir los ojos y nos dice, no. Lo que tienen que hacer es pintarlo de esta manera. ¿Para qué? Para que le pueda llegar a todos, para que todos se alimenten y todos me descubran a mí, que es el trabajo de ustedes. Ayudar a que todos me descubran a mí y no que lo descubran a usted como un diseñador de arte, digamos. ¿Sí me explico? Entonces todo eso lo aprendemos en la Biblia. Y los salmos nos dan una oportunidad de ver un tipo condensado de toda esta historia. ¿Ok? Fuera de eso, al ver todo eso condensado en este libro y ver todo lo que nos enseña, por eso se llama la escuela de oración. Porque a través de ellos, y hay algunos que se llaman salmo de oración, entonces podemos aprender a orar. ¿Ok? Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar, Él nos dejó el Padre Nuestro, ¿verdad? Nos dejó el Padre Nuestro. Pero siempre que Él oraba, dicen algunos teólogos, que utilizaba los salmos y oraba con las palabras de los salmos. ¿Por qué? Porque pues Él como hombre creció con los judíos, aprendió de su papá y aprendió seguramente los salmos y oraba con ellos también. Entonces esa es otra lección de oración. ¿Ok? Entonces los salmos, el libro de los salmos también se conoce como el salterio, que es el conjunto de los salmos, por un lado, y por otro lado se llama canciones de alabanza. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los salmos se escribieron más que todo como cantos de alabanza. Si lo ven, todos tienen su ritmo. ¿Ok? Todos los salmos tienen su ritmo, tienen su, ¿cómo se llama? Candor, su cadencia también, ¿verdad? Incluso algunos, vamos a ver aquí adelante, nos dicen que se deben cantar de acuerdo a cierto tono. ¿Ok? A cierto tono. El mismo salmo lo dice. Entonces, al saber esto y al aplicarlo a nosotros, vemos cómo nuestra experiencia está ahí, plasmada en este salterio, en estos salmos, que en hebreo se dice Tehilim. Tehilim, ¿ok?
una nueva palabra para hoy. Si les preguntan que si saben hablar hebreo, digan, sí, yo sé decir Tehillim, ¿ok? Que es salterio o libro de los salmos o cantos de alabanza. Cantos de alabanza. Tehillim. Tehillim. Bueno, entonces, ¿qué tan ricos son estos salmos? Bueno, los teólogos y muchos santos a lo largo de los años siempre los han estudiado y han descubierto muchas cosas. Incluso son ellos los que primero descubrieron lo de los 5 libros. ¿Por qué? Porque hablamos de los capítulos y los versículos, ¿verdad? Que vinieron mucho más tarde en la historia. Si ven en su Biblia, en el libro de los Salmos, al principio, a ver si la de ustedes dice, arriba del Salmo 3, a ver si dice libro 1. Libro 1. Dice el libro 1. Son 5 libros de Si van, exactamente. Si van al Salmo 41, lo que es. El 42, perdón. Arriba del 42 debe decir libro 2. ¿Sí? Antes del Salmo 42, ¿no dice el libro 2? Sí. En algunas Biblias dicen, en otras no. ¿En la tuya dice? Sí, la Biblia dice sí. Ok. Dice libro 1, libro 2, libro 3. Ok, entonces, esta división en 5 libros se atribuye a un tiempo más antiguo, incluso hasta posiblemente hasta David, de que él lo dividieron. ¿Por qué? Porque de David viene esta enseñanza litúrgica, ¿ok? David, yendo un poquito en desorden, David instituyó a los levitas como los sacerdotes, como los que iban a proclamar, como los que le iban a cantar al Señor. ¿Ok? Estos levitas, que son una de las 12 tribus, ¿la tribu de quién? De Leví. De Leví, son los levitas de la tribu de Leví. Ellos, en el tiempo de Moisés, tenían la labor de cargar el arca de la alianza. Solo los levitas podían tocar y cargar el arca de la alianza. Okay. Pero en el tiempo de David, David instituye a Jerusalén como el centro, como el lugar de alabanza, como la ciudad donde el templo del Señor será construido, no por él sino por su hijo Salomón. ¿Okay? Entonces, si el arca de la alianza ya no se va a mover, los levitas como que pues, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces David los instituye como los que van a presidir las alabanzas y son aquellos que van a cantar los salmos de alabanza, o sea, van a cantar los salmos en las celebraciones litúrgicas. ¿Okay? David entonces, con los salmos, es el precursor, digamos, es el precursor de los cantos de alabanza, de la alabanza a Dios en cantos. Por eso también se le atribuye como que su propiedad, todo el libro de los Salmos a David, a pesar de que él no escribió todos, y a pesar de que no todos hablan al respecto de él, pero porque él fue el primero y porque en realidad él escribió la mayoría y algunos otros también se refieren a él, entonces por eso se le da, digamos, que la autoría. Aquí tengo la información de David escribió, pero será 73. 73. Ajá. Asaf 12. A los hijos de Coré 11. A Emán y Etán 2. A Salomón y Moisés 3. Y anónimos o huérfanos se les llaman 49. Vamos que. Entonces, en esta división de 5,
David hacía la referencia de que estos 5 libros de los Salmos, del Salterio de Cantos, se asocian a los 5 libros de la Torá. ¿Okay? Entonces toda esta ley inicial también viene aquí, ¿para qué? Para ser vivida, para que haga parte de nuestras vidas. Y después en la historia de la iglesia, San Gregorio de Niza llama también a estas 5 divisiones como los 5 pasos para desarrollar la vida del niño. ¿Okay? No necesariamente del niño, hablando del niño simplemente como una persona de pocos años, sino del niño hablando de una manera teológica, digamos, ¿verdad? O sea, la vida de todos nosotros. Son los pasos porque normalmente todos estamos pasando. Y al igual que toda la Biblia, que es la historia de salvación, el enfoque de los santos, pues ¿de quién es? De Cristo, de Cristo. El enfoque de los santos es Cristo y apuntan siempre a Cristo. Si David es el ungido, el rey ungido por Dios, ungido, ¿alguien sabe qué otra palabra tenemos para ungido? Anointed en inglés, sí, el ungido. El elegido. El elegido, sí, ¿qué más? Mesías. El Mesías, el Cristo. ¿Ok? Entonces David, digamos que fue un Mesías menor. De aquel de quien el Mesías verdadero iba a venir. De la familia de David es quien va a venir, de donde va a venir el Mesías verdadero. ¿Ok? Por eso la pérdida y la confusión tan grande de los israelitas en el exilio, porque en el exilio se pierde el linaje de David. Ya no vuelve a haber un rey de Israel que venga del linaje de David. Entonces, pues, ¿cuándo va a venir? Por eso, ¿se acuerdan? La clase pasada hablábamos de Mateo capítulo 1, donde él presenta toda la genealogía y cómo Jesús viene de la línea de David. ¿Ok? Cómo viene de allí, digamos que de la sangre de David. O sea que Mateo 1 es como el, ¿cómo se llama? No sé lo que utilizan hoy para ver tu genealogía. El árbol genealógico. ¿El qué? ADN. Sí, pero hay una... Árbol genealógico. Árbol genealógico. Sí, pero hay una aplicación o algo que tú mandas y no sé qué, y te dicen cuál es tu árbol genealógico. ¿No han oído? Hay algo así. Anda muy adelantado. No sé cómo funciona eso, porque del ADN no se sabía hace más de estudiarlo. Nuestros abuelos yo creo que nunca supieron nada del ADN. Pero bueno, en todo caso eso era algo aparte. Pero en todo caso, todos los santos, muchos de los santos, de los más importantes, están de acuerdo en esta división, en esta relación y en esta necesidad de utilizar los salmos como nuestra escuela y nuestra base de oración. ¿Okay? Jesús dice, construyan en roca, construyan sobre la base fuerte. Entonces, si construimos nuestra oración apoyados en los salmos, va a ser una construcción bien hecha, bien apoyada. Bueno, bien apoyada. Cada salmo tiene su mensaje, su historia, y tenemos que fijarnos en todos los pequeños detalles que tengan. Uno de esos pequeños detalles es el versículo primero que falta, ¿no? Que realmente está al lado en el título del salmo. Si van, por ejemplo, al Salmo 69, ¿qué dice en el título del Salmo 69? Dice, un grito de angustia. ¿Y después? Sálvame, Dios mío, porque estoy a punto de ahogarme. No, al principio. Es que las aguas de- 69. Aquí las aguas me llegan hasta el cuello. Sí, es que es diferente. Al lado, ¿dónde está el título? Ajá. El servidor saltando por favor y no tengo de los pies
Porque aquí los números Está diferente al mío. Entonces, en mi traducción, que es la Biblia de Jerusalén, ¿alguien tiene la Biblia de Jerusalén? ¿Tina? ¿Qué dice en el tuyo? Dice, del maestro, el nuevo, No, Sí, correcto ahí. del maestro del coro, según la melodía, lirios de David. Ok. Sálvame, oh Hasta ahí. Dios. Esta Biblia latinoamericana pues tiene un poquito de cosas diferentes, ¿ok? ¿Pues el 1 o el Este es el versículo 1 del 69, del Salmo 69. Sobre Sosanim, Salmo David. ¿Cómo? las aguas. Aquí dice, al músico principal sobre... Según la melodía, lirios de David. Bueno, de pronto dice también, entonces ahí te está diciendo a qué melodía cantarlo, ¿sí? ¿A qué melodía? ¿Cómo se llama el 70? 69. 70. El 70, ¿cómo se llama? Clamor del perseguido. El amor del perseguido, sí. Entonces con esto te da una idea de qué va a hablar el Salmo, ¿ok? Sí. A ver, si me siento perseguido, ¿por qué? En Colombia iría por las culebras. ¿Y qué son culebras para usted? Víboras. ¿Y no tienen otro significado? Ah, sí, pero Entonces para nosotros las culebras son las deudas, ¿ok? en México las culebras son las personas que son muy malas. Ok. Bueno, normalmente a quien le debes es malo porque es un agiotista, ¿no? Pero entonces te están persiguiendo tus deudores. Te sientes perseguido. ¿Cómo le voy a pedir a Dios que me ayude en esta persecución? Bueno, ven al Salmo 70, lee el Salmo 70 en oración y mira a ver qué te dice y cómo te da luz para esa situación, ¿ok? Entonces, estos títulos de los salmos, bueno, ya vimos que varía un poco de acuerdo a la traducción que tengas, te van a dar la información, el contexto del salmo. Este es un salmo de qué? De lamento, de súplica, de oración, de canto, de pérdida, de ganancia. Bueno, entonces, no porque sea el título y esté como al ladito lo dejemos a un lado. Leámoslo y miremos qué indicación nos puede dar al respecto del Salmo. También nos puede decir quién lo escribió o a quién se le atribuye. ¿Ok? ¿Qué dice en el Salmo 3? ¿Muchos son mis enemigos? ¿Y el versículo 1? Cuando huía de adelante, feliz el hombre. Cuando huía de dónde? Cuando huía de adelante de Absalón, su hijo. Ok, ahí está. Entonces, clamor del justo perseguido, Salmo de David, cuando huía de su hijo Absalón. Ok. Su propia sangre lo persigue para sacarlo de su puesto. Ok. Y él huye, y aquí entonces podemos ver qué está pensando David en este momento. ¿Qué está haciendo David en este momento? ¿Ok? ¿Cuál salmo es? Este es el 3. Entonces, con esto también podemos ver, si los salmos están relacionados con toda la Biblia, pues ¿dónde podría yo mirar y ver más detalles de la historia cuando Absalón está persiguiendo a David? Entonces nos averiguamos y vemos que, Samuel escribió de esto. Entonces podemos ir a Samuel, ¿ok? Ya sea la primera de Samuel o la segunda de Samuel en diferentes partes, y vamos a ver, ahí está toda la historia de la vida de David, y entonces podemos estudiar cuál es la vida de David, ¿verdad? ¿Cuál es la vida de David? Esto a veces hago una comparación como si fueran los corridos de mexicanos o... Sí, claro. Como que este es el corrido de Ajá. como que este es el corrido del rey David que andaba persiguiendo. Algo así, Fíjate, algo como así. que son las historias, ¿no? Sí. Y como son Entonces cantadas- escuchas el corrido y después vas al pueblo. Oiga, ¿qué era eso del caballo blanco? ¿Sí? Sí. Entonces te averiguas más detalles de dónde viene ese caballo. Bueno, así es aquí. Los salmos nos dan esa espinita de averiguar un poco más.
de ver qué fue lo que pasó. ¿Ok? Sabemos que Absalón lo estaba persiguiendo, pero ¿por qué? ¿Por qué estaba envidioso? ¿Por qué estaba haciendo esto, verdad? Entonces, y así con varios, ¿no? Los problemas de David con Saúl, cuando Saúl también lo quería matar. Saúl fue el primer rey de Israel y veía a David como el contrincante, como quien lo quería quitar, entonces lo quería matar primero. Y vemos también toda esa historia. ¿Ok? Entonces, ¿dónde lo vemos? Bueno, entonces hay mucho de esto en Samuel, en Crónicas y en otros libros, ¿no? A través del Antiguo Testamento. Entonces, por ahorita pues dejemos aquí y vamos con el cafecito que va a estar frío por la demora mía. Su mejor plan para ustedes. ¿Ok? Entonces, acójanse a él y van a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Siempre va a estar verde, siempre va a estar fuerte. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los que conspiran contra Dios no van a salir con nada. Aquí en la tierra puede que tengan algún poder. Puede que de acuerdo a las normas de la tierra tengan éxito. Pero en realidad van a terminar mal. No van a terminar bien si no hacen las cosas de acuerdo a Dios. Entonces, obediencia. Y no solo obediencia, sino confianza. ¿Ok? No solo obediencia, sino confianza. ¿En qué? En que el Señor está con nosotros. Y que el Señor nos conoce y nos conoce así de pecadores que somos. Y que a pesar de eso, viene a nosotros. Y nos deja toda esta riqueza. ¿Para qué? Para enseñarnos, para darnos ánimo, para seguir adelante. Bueno. Entonces, ¿por qué es David el Mesías? Porque el Señor mandó a Samuel a que lo ungiera. Si se acuerdan, le dijo, vete a la casa de Jesé y yo te voy a mostrar quién es el ungido. Y obviamente, Samuel como hombre, pues ve a quién primero, al mayor. Fuera de todo es alto, así como bien parecido. Y dice, no, pues este es. Y el Señor le dice, no, ese no es. Y van uno tras otro, y pasan los 7. ¿Cierto? Y ninguno es. Faltaba uno y le pregunta, ¿no? ¿Estos son todos tus hijos? No. Falta uno. ¿Y qué número es David entonces? El 8. El octavo. ¿Y el 8 qué es? Como el inicio de la nueva creación, ¿verdad? El inicio. Entonces, por eso David es el precursor. Él fue escogido específicamente por Dios. ¿Por qué? Por su corazón. ¿Fue David un hombre recto? No todo el tiempo, ¿verdad? Tuvo por ahí sus canas al aire. ¿Eso sí lo entienden o no? Sí. Ok. Tuvo por ahí sus canas al aire. ¿Y esa cana qué le trajo? Más canas. Porque por cubrir una cosa, hizo otra peor. Pero, él no